Hola, 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 amantes del drama turco. Bienvenidos a nuestro canal, su dosis diaria de chismes, noticias y todo lo relacionado con sus estrellas favoritas. Hoy, tenemos un bombazo que seguramente los dejará boquiabiertos, prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin. Sí, Kerem, el galán que nos robó el corazón con su sonrisa, su talento y su innegable carisma. Pero no vamos a hablar de sus abdominales, aunque podríamos, ¿verdad?, ni de sus próximas series. Hoy nos adentraremos en un secreto que el propio Kerem ha revelado, un secreto sobre alguien que jugó un papel fundamental en su camino al éxito, su examinador. Imagínense la escena, un joven Kerem, lleno de sueños y ambiciones, enfrentándose a una audición que podría cambiar su vida. Y del otro lado de la mesa, una persona que con una sola mirada, una sola palabra, podía sellar su destino. Esa persona, ese examinador, guarda una historia fascinante, una historia que Kerem ha decidido compartir con todos nosotros. Estamos hablando de una revelación que ha sacudido a la prensa del corazón y ha generado un sinfín de comentarios en las redes sociales. ¿De qué se trata exactamente este secreto? ¿Cómo influyó este examinador en la carrera de Kerem? ¿Y por qué Kerem ha decidido contarlo ahora, en una entrevista para una famosa revista? Todas estas preguntas y muchas más las responderemos en este vídeo. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para un viaje lleno de sorpresas, emociones y, por supuesto, mucho Kerem Bürsin. Pero antes de sumergirnos de lleno en este jugoso tema, quiero recordarles a todos que se suscriban a nuestro canal. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis de sus series favoritas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más. Así que si no quieren perderse nada, no olviden darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, empecemos con el chisme. La noticia explotó hace unos días. Kerem Bürsin, en una entrevista para la revista XYZ, una de las más importantes de Turquía, habló abiertamente sobre sus inicios en la actuación. Y fue precisamente en ese contexto donde soltó la bomba. La entrevista completa, según fuentes cercanas a la revista, superó las 10 páginas, pero fue este fragmento el que se convirtió en el titular de la semana. Recuerdo perfectamente mi primera audición importante, comenzó Kerem. Estaba nervioso, sudando frío y sentía que mi corazón iba a salirse de mi pecho. Era una audición para un papel pequeño, pero para mí, era el mundo entero. Sabía que si conseguía ese papel, podría abrirme puertas a proyectos más grandes. Hasta ahí, todo normal. Una historia común y corriente de un actor novato enfrentándose a la presión de una audición. Pero lo que vino después fue lo que realmente llamó la atención. Kerem, con su característica honestidad, admitió que esa audición no fue un paseo por el parque. De hecho, describió la experiencia como traumática en cierto sentido, aunque con una resolución final positiva. El examinador era un hombre mayor con una mirada muy seria y una reputación intimidante. Se decía que era muy exigente y que no tenía paciencia con los actores que no estaban preparados. Yo obviamente me sentía la persona menos preparada del mundo en ese momento. Kerem hizo una pausa en la entrevista, recordando con un dejo de humor la ansiedad que lo consumía en ese momento. Imagínense yo, Kerem Bürsin, temblando como una hoja frente a un desconocido. Kerem continuó describiendo la audición con lujo de detalles. Contó cómo se le olvidaron algunas líneas, cómo tropezó al entrar en la sala y cómo la mirada del examinador lo hacía sentir aún más inseguro. Según la transcripción completa de la entrevista, Kerem incluso llegó a pensar en abandonar la sala y dedicarse a otra cosa. Pensó quizás en volver a Estados Unidos y terminar sus estudios en marketing. Hice mi mejor esfuerzo, pero sabía que no había sido suficiente. Al terminar, el examinador se quedó en silencio por un momento, mirándome fijamente. Pensé que iba a decirme que me dedicara a otra cosa, que la actuación no era lo mío. El silencio del examinador, según Kerem, pareció durar una eternidad. Cada segundo era un tormento, una confirmación de sus peores miedos. Pero en lugar de eso, el examinador hizo algo inesperado. Se levantó de su silla, se acercó a Kerem y le dijo: «Tienes algo especial, joven. Pero necesitas trabajar mucho más. Necesitas creer en ti mismo y no dejar que el miedo te paralice». Kerem recuerda estas palabras con una claridad asombrosa, como si las hubiera escuchado ayer mismo. Esas palabras, según Kerem, fueron un punto de inflexión en su vida. Ese hombre, ese examinador, vio algo en mí que yo mismo no veía. Me dio la confianza que necesitaba para seguir adelante y para no rendirme ante el primer obstáculo. Es importante destacar que en la entrevista completa, Kerem enfatiza la importancia de la confianza en uno mismo, un valor que aprendió de esta experiencia. Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque Kerem no se quedó ahí.
Reveló que, después de muchos años, tuvo la oportunidad de reencontrarse con ese examinador. El reencuentro, según Kerem, fue una casualidad del destino. Lo encontré en un evento benéfico. Estaba mucho mayor, pero lo reconocí al instante. Me acerqué a él y le di las gracias. Le conté cómo sus palabras me habían inspirado y cómo habían influido en mi carrera. Kerem, con su habitual cortesía, esperó pacientemente su turno para acercarse al hombre y expresarle su gratitud. La reacción del examinador fue aún más sorprendente. Según Kerem, el hombre no recordaba la audición. Me miró con confusión y me dijo que había hecho muchas audiciones a lo largo de su carrera y que no podía recordar a todos los actores que había evaluado. La decepción de Kerem, según se puede interpretar de la entrevista, fue palpable. Imagínense la decepción de Kerem. El hombre que había sido su inspiración, su guía, no lo recordaba. Pero en lugar de sentirse desanimado, Kerem decidió tomarlo como una lección. En la entrevista completa, Kerem reflexiona sobre la naturaleza efímera de la fama y la importancia de no depender de la validación externa. Me di cuenta de que no importa si la persona que te ayuda a crecer lo recuerda o no. Lo importante es el impacto que esa persona tiene en tu vida. Ese examinador, sin saberlo, me dio el empujón que necesitaba para convertirme en el actor que soy hoy. Esta frase en particular resonó con muchos de sus fans, quienes la compartieron en sus redes sociales, convirtiéndola en tendencia. Pero la historia no termina ahí. Kerem reveló que, después de esa conversación, investigó sobre la carrera del examinador y descubrió algo sorprendente. Kerem, impulsado por la curiosidad y la admiración, decidió investigar el pasado del hombre que había transformado su vida. Resulta que ese hombre había sido uno de los actores más importantes de Turquía en su juventud. Había protagonizado películas y series muy populares, pero se había retirado de la actuación para dedicarse a la enseñanza. Este descubrimiento, según Kerem, le dio una nueva perspectiva de la situación. Este descubrimiento le dio aún más sentido a las palabras del examinador. Entendí que él sabía de lo que hablaba. Había experimentado el éxito y el fracaso, y sabía lo que se necesitaba para triunfar en este mundo. Kerem, en la entrevista completa, expresa su admiración por el sacrificio del examinador, quien dejó su carrera para dedicarse a la formación de nuevos talentos. La revelación de Kerem ha generado un gran debate en las redes sociales. Muchos fans han elogiado su humildad y su capacidad para reconocer la influencia de los demás en su carrera. Otros han criticado al examinador por no recordar la audición. Y algunos incluso han intentado identificar al misterioso examinador. Las redes sociales, como era de esperar, se inundaron de comentarios, especulaciones y teorías sobre la identidad del examinador. Pero independientemente de las opiniones, lo cierto es que la historia de Kerem es una lección de vida para todos nosotros. Nos enseña la importancia de la perseverancia, la humildad y la gratitud. Nos recuerda que a veces, las personas que menos esperamos pueden tener un impacto significativo en nuestras vidas. La historia de Kerem, según los expertos en comunicación, es un ejemplo perfecto de cómo convertir una experiencia personal en una historia inspiradora. Y hablando de impacto significativo, no podemos dejar de mencionar el impacto que Kerem Bürsin ha tenido en la industria.